Hola, quintos años, niños y niñas. Empezamos una nueva semana con una nueva cápsula de lenguaje. Bien, niños, vamos a hacer un recordatorio, ¿no es cierto?, para cerrar este contenido sobre los textos informativos. Vamos a recordar de que tenemos los textos literarios y los textos no literarios. En los literarios tenemos a los narrativos, a los textos líricos y a los textos dramáticos. En los textos narrativos ya sabemos ya que tenemos la leyenda, los cuentos, las fábulas, las novelas, etc. En el lírico, lo que vimos en la unidad anterior, están las poesías, ¿no es cierto?, los poemas y las odas. Y después de esta unidad vamos a hablar, ¿no es cierto?, vamos a ver los textos dramáticos. Ahora hemos estado viendo parte de los textos no literarios, ¿ya? Y entre ellos están los informativos, los instructivos y los normativos. Y ahora, ¿no es cierto?, vimos en estas tres últimas cápsulas, vimos el texto informativo. Bien, entre sus funciones y características, ¿no es cierto?, del texto informativo, ya sabemos que es un texto no literario, ¿ya? Y estos textos son objetivos, claros y precisos. También su objetivo es informar y comunicar hechos verídicos, cosas que han sucedido. El texto informativo también es un texto que sirve para informar sobre un tema en específico. Por ejemplo, ¿no es cierto?, de lugares, de animales, estaciones del año, personajes famosos, etcétera, etcétera. Bien, ahora recordaremos, ¿no es cierto?, algunas características del texto informativo, que no lo deben de olvidar y que deben de estudiar para la próxima clase que vamos a tener interrogación oral con nota. Bien, característica entonces, te brinda información de un tema importante, debes organizar bien tus ideas para que la persona que lo lea lo comprenda, ¿ya? Otra característica es que debe ser información verdadera de lo que se está informando y no debe tener falta de ortografía. Eso es sumamente importante, ¿ya? Y no solamente los textos informativos, siempre que cuando uno escriba, ¿ya?, tiene que tener una buena ortografía. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos de textos informativos. Tenemos las entrevistas, las crónicas, los reportajes, las noticias, etcétera. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos de textos informativos, ¿ya? Ya sabemos ya que está la noticia, la crónica, el reportaje y la entrevista. Ya, chiquillos, vamos a ver entonces la estructura del texto informativo. Tenemos que tener en claro primero que la información, ¿no es cierto?, va a ser entregada a una persona, a un destinatario, y el lenguaje tiene que ser claro y ordenado para que sea entendible. Tenemos que usar datos y detalles y, por supuesto, hechos reales, ¿ya? Y escribirlos de forma objetiva. Aquí no tiene que estar, ¿no es cierto? No tienen que intervenir los sentimientos. No puede ser subjetiva una noticia, ¿ya? Siempre tiene que ser objetiva, real, basada en hechos reales. Y ya sabemos ya que también los textos informativos se escriben en párrafos, ¿ya? Y cada uno contiene un tema central, ¿ya? Y vamos a ver, a repasar la estructura. En primer lugar, por supuesto que todo texto debe tener un título. Después tenemos acá los subtítulos y sabemos que los subtítulos y el cuerpo forman parte del desarrollo del texto informativo. ¿Se acuerdan que lo vimos en las clases anteriores? Ya, porque lo primero que hay en un texto informativo después de escribir el título está la introducción, donde nos va a decir, ya nos va a hacer ver de qué se va a tratar la información.
Y el subtítulo y el cuerpo es el desarrollo, ya donde se desarrolla la información. Y después tenemos la conclusión o el cierre, ¿no es cierto? Donde ahí se termina, ¿no es cierto? Se concluye el texto. Y por supuesto que están los elementos gráficos, que son las fotografías, ¿no es cierto? Las ilustraciones, entre otros recursos que apoyan el contenido del texto informativo. Ya chiquillos, ahora el ticket de salida va a ser algo bien simple, van a nombrar y escribir la estructura de un texto informativo, que son tres, ¿ya? Después van a escribir tres características del texto informativo, bien corto, corto y preciso. Y después van a estudiar la estructura, esto mismo, la 1 y la 2, la van a estudiar para, porque se lo tienen que aprender para la interrogación oral que va a ser con nota en la próxima clase de retroalimentación que va a ser el viernes 29 de octubre. Así que no se olviden a estudiar. Bien, niños y niñas, espero que tengan una linda semana junto a toda su familia y a cuidarse mucho, ¿ya? Así que no perder eso de que tenemos que seguirnos cuidando. Y recuerden que nosotros los profesores estamos muy, pero muy contentos, ¿ya? Yo me siento muy contenta, feliz y agradecida, y ahí con el corazón muy, pero muy grande, cada vez se me agranda más, ya porque está llenito de cada uno de ustedes, de todos mis alumnas y alumnas del quinto año A y del quinto año B. ¿Ya? Así que estén bien, chiquillos, a cuidarse, besitos, los quiero mucho.